Pensaveus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Obrim aquest programa oferint una altra interpretació sobre alguns dels mites més estesos al voltant dels antics mexiques. Avui farem una mirada diferent explorant altres narratives i relats, sovint no acadèmics, com una altra forma de conèixer, repensar i qüestionar part de la història oficial i d'apropar-nos al passat des d'altres enfocaments. Benvingudes i benvinguts a Pensaveus Compartides, un espai de trobada per a la reflexió, el diàleg i l'intercanvi d'idees. Un programa que vol obrir preguntes, compartir veus diverses i acostar-nos a temes culturals i històrics des de perspectives diferents. Gràcies per acompanyar-nos aquest divendres. I, com no pot ser d'una altra manera, donem la benvinguda al nostre estimat Leonardo Alvarado, que ens acompanya un cop més. Gràcies per ser i per compartir la teva veu amb nosaltres. Encantada de tornar a retrobar-nos. Leonardo, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez y poder compartir este espacio con todos ustedes, Miriam. Gracias por acompañarnos. Espero que disfruten del programa y que juntos podamos explorar nuevas perspectivas sobre el tema que hoy tenemos preparado, que es reescribiendo los mitos y la historia mexica. I qui és el convidat que ens acompanya per explorar aquestes noves interpretacions i narratives? Está con nosotros Adrián Coscacoatl. Anem amb ell, sisplau. Adrián Coscacoatl es autor y conferencista mexicano que ha dedicado su trabajo a replantear la comprensión contemporánea del pensamiento mexica desde una mirada crítica, reflexiva y culturalmente comprometida. Es fundador de Calle Mexica y creador de obras como Semillas del Universo, Tata Ejecatl y Colibrí de Jade. Su propuesta combina narrativa poética, análisis histórico y enseñanza de la lengua náhuatl, para invitar al lector a cuestionar conceptos arraigados y redescubrir las fuerzas naturales y los ciclos de la vida que dieron forma a la antigua visión del mundo de la náhuatl, estableciendo un puente firme entre el pasado y los desafíos del presente. L'entrevista. Pensaveus compartides. Rap Radio. Muchas gracias, Adrián, por acompañarnos en Pensaveus Compartidas. Bienvenido a Rap Radio México. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta maravillosa oportunidad de estar aquí. Me siento muy halagado, muy halagado de que se me permita este pequeñito momento de conversar con ustedes. Y además el corazón se siente muy contento de que el interés sobre nuestra cultura esté presente y esté en la punta de la lengua de todos los demás. Así que, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Tlazocamati a ti también. Adrián, para empezar y situar un poquito a nuestra audiencia, porque bueno, es cierto que mucha gente sabe quiénes fueron los mexicas, pero hay mucha gente que lo desconoce. ¿Podrías situarnos un poco, contándonos, explicándonos un poco quiénes fueron los mexicas? Bueno, no nos vamos a ir tan atrás en la historia, sino vámonos más bien yo lo voy a poner así, en la gestación de la civilización más joven que perduró hasta los últimos años de lo que hoy consideramos como un territorio libre mexicano. Dícese por ahí que predeciendo a lo que hoy llamamos Olmeca, Maya, Teotihuacano, Tula, existían algunos pueblos que todavía no tenían una identidad solidificada, sino que se consideraban como tribus ermitañas. Se dice que habitaban un espacio llamado Aztlán, como lugar, Aztlán viene de las palabras Aztotl, que es como garza, y Tlán, abundancia. Entonces, como el lugar donde abundan las garzas, que hoy en día en realidad es todo un dilema sobre dónde existe, pero no vamos a enfocarnos en encontrar Aztlán, sino más bien aceptemos que es un lugar. Entonces, es un lugar donde venían una N cantidad de diferentes tribus, guiados por diferentes personas, que dadas las condiciones no muy fértiles de esa tierra, pues tuvieron que emigrar. Así como hoy en día lo hacemos en todo el mundo, cuando el lugar donde vivimos ya no nos da para nosotros,
migramos, ¿no? Y encontramos un nuevo nido. Y las aves lo hacen, los animales lo hacen. Entonces, pues estas personas migraron y empezaban a migrar. Unos se fueron hacia el sur, otros hacia el suroeste, otros hacia el suroeste, y así otros se quedaron en el norte. Y bueno, al descender estas tribus, algunos se asentaban, es decir, ya no seguían buscando, sino simplemente se quedaban en un lugar, quedaban ahí por 10, 15, 20 años, otros llegaban y así sucesivamente. Bueno, una última tribu que hay que entender, que estas tribus se decía que eran aztlantecas, ¿no? Que después se tradujo mal el nombre de aztecas. Pero aztlanteca, teca significa como que pertenece a o que construye a, entonces que construye las garzas. Y estas personas pues migraron mucho por casi 200 años. Entonces hay que además reflexionar cuántas generaciones de personas son esas. En un promedio de vida de 60 a 70 años, pues estamos hablando de por lo menos 4 generaciones de personas que migraron y que se quedaron en 5, 10, 8, 20 años en lugares, ¿no? Hasta que al final llegaron a una zona, la tribu Chichimeca, a una zona bastante ya poblada. Ya existían Azcapotzalcas, Chalcas, Xochimelcas, Culhuacans, en fin, ya había un establecimiento de jerarquía aquí, ciudades-estado, por así decirlo, comparado con el mundo helénico. Y esta última tribu que llegó, pues tuvo que adaptarse. Se construyó toda una leyenda romántica ahí de que encontraron un águila posándose sobre un lago, pero eso es una leyenda romántica. La realidad fue que cuando ellos llegaron, pues era complicada la vida, no había espacio, ya estaban llenos, no querían extranjeros, como hoy en día tampoco queremos extranjeros en algunos pueblos, y les asignaban lugares. De hecho, nada más como una pequeña tangente, se dice por ahí que los culhuacanos, el primer lugar que se les asigna a los chichimecat era muy cercano a un lugar que se llama Coatepet. Coatepet en náhuatl significaría el cerro de la serpiente, donde abundan serpientes, porque ese era un lugar árido, seco, lleno de serpientes, lleno de insectos, nopales, que la verdad, la gente que vivía ahí no proliferaba. Lo que no contaban es que el chichimeca pues se adaptó y se empezó a comer las serpientes, se empezó a comer los insectos, se empezó a comer la tuna, y entonces proliferaron y empezaron a bajar. Ya tiempo después, por ahí de lo que hoy se consideraría en la era común 1320 y tantos, se consolida algo llamado una capital. Originalmente se llama Tenochtitlan, después la lengua náhuatl le encuentra la palabra Mexico, y luego se une Tlatelolco y se forma la gran Mexico, la Güey Mexico, Tenochtitlan, Tlatelolco. Y ya el resto de la historia pues ya la conocemos. Entonces, el mexica, que en realidad en náhuatl se dice Mexictin, es un descendiente de posible cuarta generación de aquellas primeras personas que se llegaron a hablar como aztlantecas, que incluso hoy en día en la lengua náhuatl, que es muy antigua, por cierto, los nahuablantes con quienes yo aprendo hoy en día náhuatl, se dice que ya la primera palabra vieja, que es la que se pronunció por los abuelos aztlantecas, ya no se puede pronunciar, ya es muy antigua, ya es muy vieja, pero dado a que se pronunció, hoy pronunciamos lo que conocemos como Macehuatlactule, palabra de merecedor. Adrián, ¿y cómo es esta historia? Pareciera que, muy interesante lo que nos has contado, pareciera que esta fuera una especie de historia paralela o que va como a un lado de la supuesta historia, o no la supuesta, más bien de la historia oficial, ¿no? Entonces, después de que hubo destrucción de códices y toda esta supresión de los signos culturales de los pueblos que había antes de que llegaran los europeos, ¿cómo es que se reconstruye todo esto y cómo es que se generan documentos para entender la historia desde otra perspectiva? Aquí viene un tema que a mi parecer tenemos que tratarlo desde dos enfoques, ontológico y epistemológico. Es quién cuenta la historia y cómo la comprendió. La historia que recibimos nosotros y que se nos entrega en nuestras manos viene permada con un lente llamado castellano, ¿sí? Voy a poner un pequeño ejemplo.
Cuando queremos comprender correctamente a William Shakespeare, debemos de hacerlo desde el inglés y aún mejor si somos ingleses, porque entonces entenderíamos el contexto social, las bromas que ocupa y la rima que tiene. Si traducimos Shakespeare al español, perdemos el contexto social y perdemos la rima. Lo mismo podemos aplicar con cualquier autor de diferente país. En el claro ejemplo del español podría ser García Lorca. Perderíamos la descripción del antiguo florido español si lo tradujéramos al francés o al inglés. Entonces, sí, Shakespeare se tiene que estudiar en inglés o desde el inglés. García Lorca en español o desde el español. ¿Por qué estudiamos la historia náhuatl únicamente desde el español y no desde el náhuatl? Ahí le ponemos un lente. Ese lente lo llevamos cargando desde muchísimo tiempo. Recientemente, aquí en su Calmeca, Cali Mexica, tuvimos una pequeña reunión de Totemachticatzin, de maestros, y compartimos un poco de conocimiento. Y nuestro gran maestro, Sergio Sevilla, que es nahuablante, él decía que le parecía fascinante que los documentos históricos que narran cómo es que ellos veían la perspectiva de nuestra tierra, nos veían muy diferentes e incluso cuestionaban nuestra realidad. Escucha esto. Para Europa, cuando ellos llegaron aquí, desde Cristóbal Colón, estaba la pregunta si nosotros, como continente americano, somos seres humanos iguales a ellos. Desde ahí ya inicia un concepto bien diferente, porque empezó la cuestión de entender que como nos veíamos diferentes, teníamos un tono de piel diferente, hablábamos diferente, ¿serán humanos como nosotros? ¿Serán monstruos? Y por eso les llamaban naturales, porque sentían que les faltaba mucho, civilidad, conocimiento, habla, los decían naturales, tanto así que los dibujos que ponían, los ponían como si estuvieran buscando como Jasón y los Argonautas, como si llegaran aquí las aventuras de Cristóbal Colón en las nuevas tierras, ¿no? Así. Ponían monstruos, o sea, pensaban que aquí era la tierra de los monstruos, que aquí iban a encontrar al cíclope, que aquí iban a encontrar las arpías, todo eso. Hay un ejemplo bien clarito que se llama, hay una carta escrita por parte de unos soldados, como es anónima, no está puesta en la historia oficial, porque no sabemos quién escribió, pero es una carta de un soldado a otro soldado que le dice que encontraron un lugar llamado Cihuatlán, hoy en día se llama Cihuatanejo, Cihuatlán, Tlán, abundancia, Cihuá, mujer. Entonces, Cihuatlán era como el lugar donde abundan las mujeres. ¿Me creerás que hubo expediciones para buscar mujeres porque creían que eran ninfas, que habían encontrado las ninfas de Grecia? Entonces, esa mentalidad llega aquí. Por supuesto, reciben a Moshli, o sea, reciben estos maravillosos textos que son libros. Entonces, a Moshli no lo saben leer porque no tienen la grafía anterior. El brinco lingüístico es masivo. El latín no se parece en lo absoluto al náhuatl. Entonces, ¿qué sucedió? En el intento de descifrar esto, entendieron que nosotros no éramos como ellos, no estábamos humanizados como ellos y que este conocimiento era sumamente primitivo. Entonces se quema y se olvida. Y lo primero que se olvida es la lengua y dibujar la lengua. Ahora, para responder tu pregunta más específico, ¿cómo es que retomamos este conocimiento? Número uno, hay algo que se llama genética, ¿sí? La genética en la lengua náhuatl se traduce de dos formas. Se podría decir que es el mecate de sangre, ¿sí? Se dice yelitzmecat, el mecate que algo te ata, o sea, es como una especie de hilo que no lo puedes soltar. Y la otra es el calpuli tlachtolistli, la acción de la palabra del calpuli, que es lo que se reúne. Las personas hoy en día de pronto sentimos un eco. Escuchamos el huehuet y lo sentimos. Olemos el copali, lo sentimos. Escuchamos Masehuatlahtoli y resuena en nuestro corazón. Algo nos atrapa, algo nos llena. Sé que suena romántico, pero es real. Y entonces, cuando agarramos nuestro Samoshti otra vez
y empezamos a verlos con ojos de deseo de conocimiento, nos empiezan a hablar. Mi maestro de lengua náhuatl me dijo algo increíble que espero compartírselos a ustedes. Me decía, el simple hecho de decirle códice está metiendo en nuestro cerebro la idea de encriptado, de no lo puedes leer, está mezclado. Quita la palabra códice, pone la palabra en náhuatl. Amochtli, libro. Es un libro. No está encriptado. Solo tienes que aprender a leerlo. Te va a contar una historia, un manual de algo, una cuenta del tiempo, un manual para una partera, un censo de parejas. Es un manual. El antiguo no lo hizo para que no lo pudieras leer. El antiguo se hizo para que se leyera. Entonces, al tener esa mentalidad, de pronto volvemos a retomar esto. Y para mí y para todos los que nos escuchan, el consejo más grande que les puedo dar es lo siguiente. Si queremos realmente comprender nuestra historia desde una perspectiva que pocas personas desean conocer y que es áspera, que raspa el corazón, tenemos que aprenderlo desde la lengua que se habló, ¿sí? Tal cual como lo expliqué al principio del ejemplo de Shakespeare, hagamos el esfuerzo por aprender náhuatl y les prometo que hay una sección aquí en nuestra cabeza que de pronto va a abrir la mente y va a decir, ahora entiendo por qué se dice así, ahora entiendo por qué se dibujó así, ahora entiendo por qué la planta es así, ahora entiendo por qué las personas náhuatl hacen esto. Es decir, la cultura está en la lengua, ahí está el corazón. Claro, sin duda alguna que la lengua es un territorio de conocimiento impresionante. Adrián, hablando ahora sobre los mitos y las interpretaciones, ¿no? Y narrativas que se han hecho de los mitos y que además hay muchísimos mitos que se repiten una y otra vez. eh, ¿Cuáles son los mitos que se han difundido, digamos, erróneamente, ¿no? Que se han difundido erróneamente sobre los mexicas y que haría falta, digamos, advertir o hablar de esta nueva forma de interpretarlos y de entenderlos? Ok, bueno, de entrada yo creo que todos los mitos de nuestra cultura han sido deformados con el tiempo por una razón, son de tradición oral. Es decir, a través de los años le vamos agregando, quitando, poniendo, eso es natural. Cosa que no sé por qué con los helénicos no sucede porque con los helénicos se escribió, y eso sí les interesó, de este lado no. Uno de los mitos más importantes que yo creo que es importante revisar otra vez es el famoso mito del águila y la serpiente, ¿sí? Porque se me hace el mito más romántico para dibujar una cultura que le costó mucho trabajo nacer, mucho. De inicio, no existió de ninguna manera un águila y una serpiente. El dibujo del águila y la serpiente aparece en los Amoshli, o en los, ya se puede decir códice, en los códices tardíos, es decir, ya coloniales, ya pintados por mestizos o criollos. Se nota en el tipo de arte. El tipo de arte es ligeramente más renacentista porque dibujan el cuerpo de diferente forma como se dibujaba anteriormente. Si revisamos, por ejemplo, Amoshlis auténticos pre-llegada de ellos, de ninguna manera se dibuja un águila sosteniendo un águila, digo, un águila sosteniendo una serpiente, sino en realidad el petrograbado que está en el Museo de Antropología sostiene el Atlas Chinol. Ahora, vamos a hacer esta interesante reflexión. La lengua náhuatl se caracteriza siempre por describir el lugar geográfico donde se localiza algo. Por ejemplo, Mazatlán, Mazat venado, Tlán, lugar donde abundan los venados. ¿De acuerdo? Chapultepetl, cerro de chapulines, y así sucesivamente. Cuando decimos nosotros Mexico Tenochtitlan, debe de estar describiendo algo geográficamente, porque ahí se ubica algo. La lengua nos dice Tlán abundancia, Noctlituna, Tetl piedra, y luego Mexictli. Xictli es ombligo, Met maguey. Todo conjunto está diciéndonos el lugar donde abundan tunas sobre piedras, que es el ombligo del maguey. ¿De acuerdo? Esa es como la leyenda toda completa de la palabra. Ahora, ¿por qué específicamente en esta ciudad, actualmente todavía Ciudad de México, ocurre un fenómeno astronómico muy peculiar, que es el paso cenital?
y ocurre en 2 ocasiones en nuestro año, que es cuando el sol se posa justo arriba de nuestro cenit y nos consume la sombra. Eso en lengua náhuatl se dice que el águila come tu sombra. Cuautlicualo. Cualo es comer y el águila nos come. El águila es el símbolo solar. Entonces, cuando esto sucede, se hace literalmente un paso cenital. La importancia de un paso cenital que solamente ocurre en el globo esférico en solo 3 lugares, que es México, Tenochtitlan, Gizeh en Egipto y un poquito más para acá en Australia, nada más ocurre en esa circunferencia. La importancia de ese paso cenital es porque marca exactamente la latitud 0 meridiano 0, es decir, es el punto exacto donde las 4 estaciones se pueden medir a la perfección. Nada más. Arriba para abajo empiezan a fluctuar las estaciones, es decir, un invierno más prolongado o un verano más prolongado. Entonces, estando exactamente en el paso cenital, mides eso. Construyes entonces una ciudad basada en la medición solar. Tienes el famoso templo mayor, que se conoce como Hueyteocalli. Tienes 2 pequeñas casitas que están construidas. Una casa de color azul, una casa de color rojo, orientada hacia el este, ¿de acuerdo? Con exactamente 91 escalones. Ahora, ¿por qué 91? Bueno, tenemos estas 2 casitas. De pronto, prestemos atención, como decimos en náhuatl, Ximoquetzanonakas, paremos la oreja. Cuando el sol amanece, ¿sí?, sobre la casa de color azul y la pinta, la ilumina en ese punto, de pronto, a partir de ese momento en adelante, comienza a llover. Todo se reverdece. Las aguas crecen, los árboles de pronto se ponen verdes, llegan las lluvias y lluvias y lluvias y lluvias. Luego el sol se va a mover hacia el centro de las 2 casitas del templo mayor y amanece en medio. ¿Sí? Y luego se mueve para acá y amanece exactamente en la casa roja. ¿Y qué sucede? Cesa la lluvia e inicia sequía. De pronto todo se hace amarillo, ya dejó de llover, las ramas se quiebran, la temperatura baja porque no hay color verde y todo se hace frío. Y vuelve el sol en su elipse, regresa otra vez al centro y repite el ciclo. Azul, centro, rojo, centro, azul, centro. El templo mayor era un gigante reloj de estaciones, ¿sí? Solsticio, equinoccio, solsticio, equinoccio, solsticio, equinoccio, y así sucesivamente. Para poder dibujar en la lengua náhuatl el sol, ocupamos el águila. El Atlatxinoli, el símbolo de Atlatxinoli, es la fusión entre fuego o calor y agua, ¿sí? El símbolo de Tenochtitlan es el águila que sostiene en su pico Atlatxinoli, es decir, el sol que en su pico sostiene las 2 estaciones. Época de lluvia, época de calor. Y ese es el estandarte de Tenochtitlan. Ahora, ¿cómo lo decoras? Le pones abajo la roca con los nopales salientes. Tetl, Noctli, Tlan, los dientes. Tlan, Noctli, Tetl, Tenochtitlan. Y le dibujaste lo que Tenochtitlan hace. Medir el tiempo en el centro de Anáhuac, en los pasos cenitales de uno de los 3 puntos del mundo. Por lo tanto, todo el mito de que encontraron a Huitzilopochtli y que el águila y eso, está basado 100% en la estructura arquitectónica y astronómica de la construcción de una ciudad basada en la medición de las 2 estaciones del año. Esa es la explicación de un mito que ha pasado a través de la historia por todos lados del mundo, pero que cuando lo escuchas desde la visión de la historia náhuatl y desde la arqueoastronomía, tiene mucho mayor sentido por qué le dibujaste ese símbolo. Adrián, yo tengo la impresión, digo, no soy especialista en el tema ni mucho menos, pero tengo la impresión de que las ciencias formales como ¿cómo se dice? La arqueología, ¿Sí? particularmente en México, de tiempo atrás, digamos, de tiempos del general Cárdenas hacia adelante, aunque hay estudios evidentemente anteriores, tendieron a construir una versión, digamos,
indigenista del asunto, ¿no? Y que de ahí se derivaron un montón pues de los mitos, ¿no? Que hoy conocemos y que se han popularizado. Eh, me sigue intrigando cómo es que se fue descubriendo la otra visión. Yo no sé si en las escuelas que existen hoy en México, en las universidades y demás de arqueología, te cuentan esta versión, o eso ya son estudios independientes y de otro nivel, ¿no? Yo creo que, para responderte eso bien particularmente, creo yo que esta versión que te estoy contando yo solamente la puedes adquirir si te interesa profundizar en la historia. No la adquieres en las escuelas, por lo menos en mi generación, y me imagino que en la suya también, no la adquirimos. Recibimos la información como normalmente la ven recibir nuestros abuelos, ¿no? Por el famoso estudio de Vasconcelos que romantizó de alguna manera nuestra historia. Y también erradicó, porque le implementó el español a muchas escuelas nativas. Esta información que yo te estoy dando, solo se puede llegar a tener acceso a ella si te interesa el descubrimiento de la tradición mexica, es decir, la Mexicayot. Aquí sí es un punto interesante que tenemos que poner, que lo acabas de nombrar perfectamente, que es el indigenismo. Em, una cosa es llamarse Mexicayot, es decir, que estudias lo mexica, que te pertenece lo mexica. Y otra cosa es mexicanidad indigenista, que significaría que te parece atractiva la cultura y la vistes, mas no la llevas, ¿sí? A mí me explicaba mi maestro ahí en la comunidad de Milpalta, en Santana Tlacotenco. Me hizo una pregunta. Me decía, Tlenquitusneque mexicayot. Qué es lo mexicayot? Así, Tlenquitusneque mexicayot no igual. ¿Qué es eso, mi hermano? Y yo le dije, bueno, yo considero que es todo lo correspondiente a la cultura mexica. Y él decía, ¿y eso qué es? ¿Qué es lo correspondiente a la cultura mexica? ¿Qué le corresponde a eso? ¿No? Total, conforme fuimos avanzando en eso, me hizo reflexionar lo siguiente, mi hermano. Lo mexicayot es vivir lo que el mexica vivió, pero en tu tiempo. Es dialogar con el metro, es el tráfico, es tu capital, es las inundaciones, es el terremoto. Es, eres un mexica, eres un mexictin, pero vives ahora en una ciudad nueva y experimentas lo mismo que tus ancestros en una ciudad nueva. Ahora, ¿qué le correspondería a la mexicayot? Intentar hablar náhuatl, conocer el tonalpohualli, conocer los ciclos que le corresponden a su ciudad. Es decir, cuando empieza Tlaloc a llover en el solsticio de verano, debemos de prepararnos para una gran cantidad de lluvia. ¿Cuándo hemos visto que la ciudad se prepara? Nunca, ¿sí? Cuando llega el solsticio de verano, entran sequías. Entonces todo el mundo tiene frío, pero porque no preparamos el invierno, ¿sí? Eso es lo que le corresponde a la Mexicayot. Ahora, ¿qué hace el indigenismo de mexicanidad? Solamente se viste, porta prendas, se empluma, danza, pero no hacen esfuerzo por aprender náhuatl, no hacen esfuerzo por entender los ciclos agrícolas, no hacen esfuerzo por vivir lo mexica, ¿no? Entonces, cuando yo entendí eso, me di cuenta que, por ejemplo, los estudios arqueológicos o especialistas, mi hermano, cuando ellos estudian la cultura, ellos están estudiando algo de la historia que les apasiona, más no algo que viven, ¿sí? Algo que palpitan en su ser. Imagínate nada más por ese escenario. Imagínate si realmente estudiáramos los ciclos agrícolas de Monte Albán, que de hecho se llama Ocelotep de Monte Albán allá en Oaxaca, y nada más, en vez de llegar un día y estudiar las construcciones, no, pasemos un año ahí viviendo en Monte Albán, un año, acampando, pero literalmente viendo cómo la ciudad está construida para ser habitada durante un año con los ciclos naturales, ¿no? Y entonces sí entenderemos qué significaba ser mixteco, qué significaba ser zapoteco. Esa es la forma en cómo se estudia. Eh, y yo considero que todas las personas que son especialistas en historia, antropología, arqueología, híjole, no quiero quemar a nadie, pero en alguna ocasión
le hice una pregunta a un muy condecorado arqueólogo que tiene muchas publicaciones, que sí le era capaz de hablar de su tema en lengua náhuatl. Y me dijo que no. Y yo le dije, ¿qué diferencia? Yo soy autor de un libro y soy capaz de hablar en lengua náhuatl, lo que el libro trata. Y eso ya automáticamente me hace más cercano a lo mexicayot, porque lo puedo expresar desde la visión del pueblo que quiero. Estoy completamente de acuerdo contigo, Adrián, porque además, bueno, yo soy antropóloga, yo estudié lingüística y tengo así plena conciencia de que efectivamente las lenguas en general, ¿no? Sobre todo las lenguas de los pueblos, de las naciones, mexicanas, ¿no? Las denostan porque ¿para qué sirven, no? O sea, no tienen, o sea, no son útiles, como si alguna lengua no fuera de utilidad, lo cual es absolutamente absurdo, ¿no? Absolutamente absurdo, pero claro, o sea, ¿para qué aprendo náhuatl? ¿Para qué aprendo maya? O sea, eso no me sirve el inglés, ¿no? Me sirven estas lenguas hegemónicas, ¿no? Sí. Pero no lenguas, ¿para qué me van a servir? Que también es un poco de ignorancia, de la gente, ¿no? El no saber que cualquier lengua que uno aprenda sirve y funciona, ¿no? Ujú. Pero bueno, continuando con esto, bueno, a mí me interesaría, porque además creo que es bien importante para toda la gente que nos sigue, la audiencia que nos acompaña, ¿por qué es importante cuestionar y repensar la historia oficial que se ha contado en las escuelas? Yo creo porque le merecemos respeto a el lado antiguo que corre en nuestra sangre, porque hubo gente aquí que, vamos a ponernos un poquito románticos, que murió por su patria, aunque en ese entonces no existía el concepto de patria, pero para ellos lo era, ¿sí? Porque merecemos que esas personas que nos dieron medicina, que nos enseñaron la agricultura que se puede dar en esta tierra, que nos dieron el pulmón de la Ciudad de México, que es las zonas chinampas, se merece que escuchemos esa versión de la historia, permitiéndoles a ellos también narrarlo, sin, evidentemente, sin romantizar, sin llegar al extremo de, no es que éramos la cultura más perfecta, no es que éramos súper limpios, o sea, sí, había una limpieza, pero también había problemas cosmopolitas como en cualquier otra ciudad, había inundaciones, estábamos en medio de un cinturón volcánico, entonces imagínense los terremotos cómo se sentían en las pequeñas casas, las aguas, como si yo ya experimenté lo que se siente un temblor en Xochimilco, uf, cómo se siente que abajo el agua se mueve, piensa, palpita. Entonces es una situación que también tenemos que entender que no podemos llevar al extremo de la perfección la cultura, sino que también tiene sus defectos. Pero sí es importante permitir a la cultura volver a hablar, volver a entenderlo. ¿Y qué mejor opción creando materiales? Me parece fascinante que seas antropóloga, que conectes con el viaje de la humanidad y que se puedan generar materiales didácticos, fáciles, entender, el abuelo Shikome Massad, ahí me decía algo bien bonito, ya no está con nosotros, él ya transitó a Mictlán, pero él me decía, joven, conozca su tiempo, no se adelante a él, no se atrase al mío, conozca su tiempo. ¿Qué puede hacer usted con los materiales que tiene, con las herramientas que les tocó vivir para mejorar la calidad de educación? Y entonces, ¿qué tenemos? Instagram, Facebook, TikTok, materiales didácticos que se pueden imprimir, libros, escuelas, palabra, clases en línea. Ese es el tiempo que nos tocó. Entonces, aceptémoslo, no nos adelantemos a él, ni nos atrasemos. No nos vistamos en Mashla otra vez, sino portemos nuestra ropa con orgullo, pero ahora tengo la capacidad de volver a tomar en mis manos una Moshli impreso completo, otra vez. Antes eso se vendía en formato de libro y había que leerlo con la mentalidad de un libro. Ahora lo puedo volver a agarrar así, ¿no? Y moverlo y tocarlo y extenderlo. Eso es así maravilloso, ¿no? Eh, volver a enlazarnos en línea con personas otomí, maya, la medicina ancestral, poderla tomar en nuestras manos, ¿no? A mí todavía mi abuelita, no sé si a ustedes les pareció, pero digo, les tocó. A mí mi abuelita, cuando yo me enfermaba, y no quería tomar medicina, ella preparaba la sopa
y en el plato que me tocaba a mí le aventaba las hierbas medicinales. O sea, me estaba envenenando. O sea, a mí me aventaba las hierbas medicinales y me la comía como si fuera cualquier cosa, pero me estaba curando a través de la sopa, ¿sí? Y no usaba ni una sola vez una píldora de sales, sino bien se basaba en la planta. Que tenía un malestar estomacal, tómate un té de cempasúchil. Y ahí vamos a tomar el té de cempasúchil y tan, tan, ¿no? Había ese tacto, ese conocimiento. La importancia que yo le veo de aprender esta perspectiva de la historia, para mí se me hace fundamental porque le va a permitir al nuevo mexicano entender que su historia no solamente está contada desde un lado, sino que puede ser contada desde otra perspectiva y le va a dar orgullo, orgullo de decir que no somos una cultura que pisotearon, somos una cultura que se defiende aún hoy en día, ¿no? Hoy en día. Y si no, preguntan a los maya, ¿no? Están pero duros en su selva. Dicho esto, ¿cuál crees tú que debería de ser la actitud del Estado mexicano, ¿no? Ujú. Con respecto al, digámoslo así, al rescate, promoción o visualización de esta, de nuestras culturas originales, y cómo presentar esto ante este conflicto que se desató hace poco con el Estado español, Sí. cuando, cuando se le dijo que juntos teníamos que pedir perdón, etcétera. Yo no sé si en este contexto eso de alguna manera funciona o simplemente pues, es otra versión de, como decimos aquí, de pan con lo mismo. Ay, mira, yo te voy a citar al maestro Osvaldo de la comunidad Santana Tlacotenco. Un día estábamos sentados, echando platicadita, y surgió el tema de por qué no teníamos como héroes nacionales de nuestras culturas, ¿no? O sea, por qué no teníamos así monumentos muy grandes o días específicos, ¿no? Para eso. Y el maestro muy coloquial y sarcásticamente decía, ¿usted conoció a Cuauhtémoc? Sí. ¿Usted conoció a Moctezuma? ¿Sí me puede decir si era una buena persona? Si obraba de bien, si se lavaba los dientes, ¿no? Usted conoció a Cuitlahuatzin, que todo el mundo lo condecora de que, ay, luchó durante la noche victoriosa, pero era un buen hombre, tenía bien a su familia, hablaba bien de sus hijos, ¿no? Y si usted no conoció a esas personas, las idolatra, pero no las conoció. Pero ¿sabe a quién sí usted conoció? A su abuelo, ¿sí? Háblame de su abuelo, ¿cómo era? Porque la forma en cómo habla de su abuelo es la forma en cómo hablarán de usted, ¿sí? Es vivir la generación. Entonces, los ancestros inmediatos son nuestros abuelitos. Los otros son personas antiguas, así les llaman en náhuatl. Personas viejas que caminaron antes, que nos dieron tierra, por supuesto, se les aplaude, pero son personas antiguas. El ancestro es quien conociste. Entonces, qué llamado al Estado tendríamos que decirle? Número uno, siento yo que debemos primero romper el mexicacentrismo, que le ha hecho mucho daño a nuestro país. ¿Mexicacentrismo a qué se refiere? Que aparentemente la cultura mexica dictó cómo se debe de estudiar a las demás culturas. Y eso es un error, porque la cultura otomí es diferente, la cultura purépecha es diferente, la wixárika es muy diferente. Yo he tenido la fortuna de irme a estos poblados cercanos, por ejemplo, a San Luis Potosí para los Wixárika, he tenido contacto con los Yaqui, con los Raramuri, luego más para abajo con los Lacandones, y son diferentes. Incluso ellos mismos se reconocen en mí y se dicen, tú eres de un lugar donde se siente diferente, tu rostro es distinto, tu corazón es distinto. Entonces, número uno es empezar a reconocer que somos eh, una pluriculturalidad de diferentes etnias confederadas en un país llamado México. Y que cada lugar merece también tener una voz, porque le hemos echado tanto peso a lo mexica que pareciera que es la única cultura que existe y la maya. Yo sí me siento orgulloso mexica, pero es porque yo crecí en esta ciudad. Yo la he mamado desde pequeñito, así en Tepito, pues. No me he comido mi maruchan con escorpión, lo más mexica del mundo. Está bien rara esa combinación, hasta las licuachelas, ¿no? Es algo muy mexica y lo digo con orgullo, pero no por eso voy a opacar a los wixárika.
No por eso no voy a hablar de los zapoteca o de los mixteca. También tienen su derecho. Eh, Ahora, qué se puede hacer con el gobierno? Yo considero que una apertura a la aceptación de proyectos de empresas intermedias con fines de difusión cultural sería fenomenal, porque algo que personalmente lo digo desde Cali Mexica, que nos enfrentamos, es que el esfuerzo colectivo que hemos hecho nosotros durante 6 años de tener la empresa de Cali Mexica, para ellos no significa nada si no tiene el sello de gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces no quieren apoyar, pero sí quieren tener su sello. O sea, quieren decir patrocinado por el gobierno, pero no te doy un peso. Y eso para mí se me hace una desmotivación, porque yo lucho porque la identidad de nuestro país, o por lo menos de mi ciudad, se represente en el corazón de todos, pero la misma ciudad no me deja o no me permite hacerlo. Entonces, ¿qué buscamos? Pues otros medios, otras alternativas, otras formas de crearlo. Yo, por ejemplo, así encontré la manera de publicar mi libro. Las editoriales mexicanas me castigaban mucho en cuestión de derechos de autor, de editorial, y de pronto volteé a ver a otra empresa y me apertura el decir, quédate con todo, yo nada más te distribuyo tu libro. ¡Ay, qué maravilla! Entonces el libro puede llegar a todas las personas. Y eso yo creo que es importante que nuestro gobierno entienda, porque entonces provocas fuga de talento, hermano, y mi querida hermana también. Provocas que la gente no quiera estar aquí, porque se les hace difícil, porque es que el gobierno, y se van. Es que el gobierno, y se va a otro país. Es que no sé qué, y se van a otro país. Y así, jugan, ¿no? Y encuentran una migración natural en otro lado y trabajan para un maguey que no les corresponde. Adrián, para la gente que esté interesada en conocer más sobre Cali Mexica y sobre, pues sobre ustedes, sobre todo este trabajo que desarrollan las clases de náhuatl, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes? ¿Cómo los encuentran? ¿Cuáles son sus redes sociales? Claro que sí. Bueno, es muy sencillo. @Cali Mexica. Cali se escribe CALLI, Mexica MEXICA, en todos lados. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok no tanto, sino manejamos más bien Instagram y Facebook. El simple hecho de seguirnos, van a ustedes ahí ver toda nuestra cartera de cursos que tenemos. Mensualmente estamos siempre renovando cursos y el único curso que permanece durante todo el año es lengua náhuatl, porque como es al ser una lengua, pues hay que llevarla en una constante práctica. Somos afortunados de que ya desde hace 4 años, algunos de nuestros alumnos de lengua náhuatl ya, digamos que se han graduado, pero lo curioso aquí es que no los graduamos con un certificado de la SEP, por ejemplo. Los llevamos al pueblo y los abuelos hablan con ellos y les hacen preguntas de su vida, de cómo se sienten, que les platican de su papá, que les digan qué les gusta comer. Y al evaluar eso, les dicen, ok, sí, ya puede comunicarse, ya puede hablar. Bueno, pues uno de nuestros más condecorados alumnos es el maestro Eric Guevara, que tiene un proyecto que se llama Clan Zipacli. Síganlo, por favor. Clan con K y Zipacli con CIP. Buenísimo su contenido, él sube enseñando cómo se pueden traducir ciertas frases. Entonces síganos ahí. Yo soy el tutor, bueno, el Temashtiani de la lectura del cosmos. Lo baso totalmente en cómo hoy en día nuestra cultura náhuatl explica el universo, cómo explican la muerte, cómo explican el nacimiento, cómo explican el hecho de que haya muchos puntitos ahí arriba, cómo se dibuja la serpiente de las nubes, la Mishkowat, en fin. Y bueno, pues si ustedes están interesados en hacer alianza o tienen un proyecto, por ejemplo, que quieren sumar, que dicen, oye, tengo un cómic y me encantaría una asesoría, oye, tengo tal cosa y me gustaría sumar fuerzas, yo tengo una frase, tejiendo el petate, creamos alianza. Entonces, trae tu hebrita de petate y vamos a ver qué podemos hacer, porque mínimo una ayuda te vas a llevar. Pues sí, sin duda alguna que, bueno, desmitificar estos mitos, en este caso mexicas o mitos de cualquier nación
el pueblo originario del mundo. Yo creo que demuestra siempre que, más bien, demuestra que no siempre la historia es un relato fijo, ¿no? Sino que es un mosaico de voces, es un mosaico de contextos y sobre todo de una cantidad de aprendizajes, ¿no? Cada mito reinterpretado pone de manifiesto, en este caso, pues otra cara de la historia, ¿no? Conocer la historia desde diversas perspectivas y no solamente expone datos o expone conceptos, sino que permite en muchos casos ampliar la información, cuestionar la historia oficial, ¿no? Y sobre todo, algo que tú dijiste que es de suma importancia, es contarla desde la propia lengua. Sí, definitivamente. Desde la Huehuetlactolistli, de la acción de contar la vieja palabra. Muchísimas gracias, Adrián, por haber aceptado nuestra invitación y por ofrecernos la oportunidad de conocer esta otra mirada, ¿no? Sobre, en este caso, sobre los mexicas. Muchísimas gracias, Adrián. No, al contrario, muchísimas gracias. Y si son de buen gusto de lectura, y si me permiten aquí el espacio, yo les recomiendo que pues apoyen a un joven autor apasionado de su cultura, que le gusta educar su lengua en la lengua náhuatl y que tiene Noyolo mexica, un corazón muy mexica. Yo he puesto mucho de mi ser en este libro llamado Semillas del Universo. Lo he titulado así porque justamente así es la cosmovisión náhuatl y te voy a guiar paso a paso. Este no es un libro para especialistas, es un libro para la rueda arriba y abajo, es decir, para los jóvenes que están interesados y para los expertos que buscan otra perspectiva. Entonces, creo yo que si me permiten, aquí lo pueden encontrar. Claro. Si en Cali Mexica ahí hay un montón de publicaciones, o si ustedes son más prácticos, Mercado Libre o Amazon, lo buscan por título y lo van a encontrar ahí. Gracias por el espacio. No, de nada, y muchísimas gràcies a ti. Gràcies, Leonardo, pel teu suport en aquest programa, gràcies a l'audiència per acompanyar-nos i obrir la seva curiositat a noves perspectives de la història. Ens retrobem divendres que ve amb Pensaveus compartides. Fins la propera.